Días, Dios les guarde y les bendiga. Les invito a que nos ubiquemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Pueden decir amén cuando lo tengan. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo y bajo la santa unción del Santo Espíritu de Dios. Dice así el texto sagrado. Entonces el dragón, repita conmigo, el dragón, se llenó de ira contra la mujer, que es la iglesia, y se fue a hacer guerra. Repita conmigo, guerra. El dragón se fue a hacer guerra contra el resto de la ella. Somos nosotros, la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Claro, la verdadera iglesia, no todos son iglesia. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es la verdadera iglesia? Los que guardan los mandamientos de Dios y se parecen a Cristo. Tienen el testimonio de Jesucristo. Allá va un hijo de Dios, allá va. O sea, cuando te vean a ti, vean al Señor Jesucristo en persona. Se cumple Gálatas 2:20 que dice, ya no vivo yo, sino Cristo es el que vive en mí. Que te vean a ti, o sea, a Jesús en ti, pero en humildad, en obediencia, en sujeción, porque Jesucristo nos vino a enseñar aquí cómo un hijo se sujeta al Padre. Él decía, yo no hago nada por mi cuenta. Todo lo que yo hago es lo que el Señor me dice. Y él se movía bajo los tiempos de Dios y todo lo que Dios le decía. Él vivía conectado en el Espíritu, en oración con el Padre, porque la oración es la conexión. Quien no ora está desconectado totalmente, está desenchufado del cielo. Amén. Pero Jesús, siendo hijo de Dios, hermano, nos enseñó que el poder de la oración, y nadie en la tierra ha manifestado más el poder de la oración. Claro, han habido hombres tremendos como Elías, Daniel en oración y otros más le podría citar, Pablo entre ellos, pero ninguno como el Señor Jesús. Amén. Dice que oraba toda la noche, hermano, y amanecía orando. Y dice, iba a cierto lugar a orar de madrugada como solía hacerlo. Solía, ¿qué quiere decir? Que era una costumbre, hermano. Tenía un hábito. Amén. Y eso era la conexión que él tenía con el Padre. El tema que hoy les traigo es sobre lo que es la guerra espiritual. Es un tema que la iglesia no debe de ignorarlo. Un tema que fue, hermano, ignorado desde hace bastante tiempo. ¿Y por qué fue ignorado? Porque al diablo no le conviene, hermano, que lo desenmascaren. No le conviene, hermano, que se sepan sus tretas, sus artimañas. No le conviene que sepan que él es débil. No le conviene que sepan que él ya está vencido. Porque la gente, los cristianos han hecho a Satanás más grande de lo que él es. Le han dado un poder pero súper grande, más de lo que él no tiene. Amén. Si es verdad que él tiene poder y la Biblia le llama la potestad de los aires. Potestad quiere decir poder, autoridad. Y opera en los aires y en otros sitios, el cual ahorita que vayamos entrando en materia se lo voy a decir. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:2, se lo demuestro que es una potestad y que todavía tiene poder. Pero el cristiano tiene más poder que Satanás. A eso es lo que me refiero. No podemos ni subestimar a Satanás. Subestimar es ponerlo bien bajito. Hermano, creer que él no tiene nada de poder, o sea que está indefenso. No podemos tampoco, hermano, no lo podemos sobreestimar, ponerlo por encima tampoco. Dale el poder que él no tiene, o sea, un poder extremo, un poder bien grande. Sino, hermano, tenemos que pensar con cordura, como son las cosas. Claro, quiero decirle que Satanás tiene un poder súper grande, sobrenatural, sobre aquel que anda en desobediencia. Eso lo dice Efesios 2:2. Dice Satanás, la potestad de los aires, el príncipe de los aires, porque es un príncipe. Pero el rey, hermano, es Dios. Dios es rey soberano sobre todas las cosas. Y Cristo es también un príncipe, hijo de Dios. Amén. El hijo de un rey que viene siendo príncipe, ¿verdad?
Entonces Cristo es el Hijo de Dios, que es el Rey, que reina sobre el universo entero, el que creó el mundo. Ahorita vamos a descifrar esa parte. Amén. Y Satanás es el príncipe de la potestad de los aires. La Biblia lo determina como príncipe, que dijo Jesús mismo. Ahí viene el príncipe de este mundo, Satanás, y nada tiene en mí. Cristo lo designó como un príncipe. No se le puede quitar. Amén. Y vemos, o sea que él dice, Efesios 2:2, que Satanás, el príncipe de los aires, el cual opera sobre los hijos de la desobediencia. Sobre todo aquel que está en desobediencia, él tiene un poder sobrenatural. Él le va a mover los objetos en la casa, le va a quitar la sábana mediante los espíritus inmundos que él manda en esa actividad. Le van a hacer maldades. Hay casas pero bien pesadas. Las casas ya cuando están bien pesadas es porque ya le han otorgado un derecho legal al enemigo mediante brujería, hechicería, mediante fornicación. Han hecho actos de fornicación en la casa. Han consultado brujos, le han faltado el respeto a los padres, los han deshonrado, el padre también a los hijos, y así sucesivamente. Donde hay pecado, el pecado son las puertas por donde entran las tinieblas. Y todo lo que Satanás ha estado haciendo en tu vida es por las puertas que tú le hayas abierto. Amén. Porque dice la palabra de Dios que el que es nacido de Dios vence al mundo. La simiente de Dios está en él. Dios le guarda. Dios le guarda. ¿Qué es guardar? Proteger. Dios le protege y al maligno no le toca. Es intocable. Amén. Miren, Satanás no puede tocar a un hijo de Dios. Y él sale perdiendo. Él, hermano, él no se atreve porque él se quema. Y eso yo lo he comprobado en liberaciones, en todo eso. Cuando tú tienes la santidad de Dios, que es la luz, la santidad es pura que lo quema él. Él es inmundo, amén. Él es tiniebla. Y la luz lo hiere, amén. Nunca unas tinieblas podrán atravesar una luz, jamás. Y nunca se ha visto y nunca se verá. Amén. ¿Usted cree que una tiniebla puede apagar la luz? O sea, cuando está así, dice las tinieblas, vamos a meternos a esa luz y vamos, vengan, entre más tinieblas, ¿qué pasa? Que la luz brilla más, hermano, la hacen más fuerte todavía, más poderosa. Entonces, cuando tú estás en luz, hermano, tú eres un santo en luz, como lo dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículo 12. Y dice, con gozo, dando gracias a Dios, que nos hizo aptos para la herencia de los santos en luz. Amén. Pero no todos son santos en luz. No todos son cristianos, hermano. Hay diferencia de ir a la iglesia y tener 20 años que estar en Cristo. Son dos cosas totalmente diferentes. Alguien puede ir a la iglesia, hermano, y tener 50 años, pero tiene un amor hacia el dinero. Dios libre hermano, que le pase algo con el dinero. Hasta ahí tú lo conoces, se da a conocer. Hay otros que son iracundos, demasiado, hermano, dado a la rabia. Por ahí, o sea, conocí el testimonio de una hermana intercesora, una mujer que oraba, pero bastante, hermano. Una mujer que oraba por el barrio, por todo, y sus propios hijos dijeron que ella nunca pudo vencer ni dominar su carácter. Si peleaba con sus hijos, con alguien, hermano, esa era una cantaleta, que los hijos salían corriendo y ella persiguiéndola atrás todavía en la calle, y ellos tratando de que no hicieran escándalo. Entonces, vemos, hermano, que hay gente, hermano, que tiene mucho tiempo en el evangelio y su carácter no lo puede crucificar. No se puede entrar en el cielo si tú no has pasado por la cruz. Amén. Si tu carácter no ha pasado por la cruz, tú no puedes heredar el reino de los cielos. No puedes entrar, porque eso es una obra de la carne. Y dice que contra los que practican obras de la carne no podrán entrar en el reino de Dios. Pero contra las obras del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, eso está en Gálatas capítulo 1, versículo del 21 al 22. Amén. Gálatas, capítulo 5, versículo del 21 al 22, dice, pero el fruto del Espíritu, no dice los frutos, sino el fruto, porque es un solo Espíritu Santo que bota todo eso. Es como un árbol, uno no puede decir los árboles de mango cuando hay un solo árbol que está dando, pero mucha cosecha en abundante. Amén, que da numerosos mangos.
se le dice el árbol. Por eso dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y también Gálatas 5:9 dice justicia y verdad. Esos son los hijos de Dios, los que tienen el fruto del Espíritu, que es la naturaleza de Dios. Amén. Esa naturaleza Dios la tiene a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo engendra a sus hijos también. Y el que es engendrado por el Espíritu Santo, por la palabra y por el Señor Jesucristo, va a tener esos frutos. Amén. Y va a ser verdaderamente hijo de Dios. Amén. Y dice, contra tales cosas no hay ley. O sea, no hay ley que valga, hermano. Nadie puede condenar, nadie puede enjuiciar a aquel que tenga los frutos del Espíritu. Ese es un verdadero hijo de Dios. Aquí le estoy haciendo diferencia entre un verdadero hijo de Dios y el que no es hijo de Dios. El hecho de estar en la iglesia, tú puedes ir a la iglesia, tener muchos años, pero no, hay unos que no maduran. Se vuelven viejos en la iglesia, pero no maduran espiritualmente. Amén. Es la permanencia en la palabra verdaderamente. Y aquí hacen una aclaración en Apocalipsis 12:17. Y el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia. ¿Cuáles son? Dicen, los que guardan los mandamientos de Dios y guardan el testimonio de Jesucristo. Esos son los hijos de Dios. O sea, quiere decir que el diablo no le hace guerra a cualquiera. Amén. Que el diablo me está haciendo la guerra y me tiene la vida imposible. El diablo se metió en mi casa, si el diablo ni te conoce. Ni siquiera sabe que eres tú, ni que existes, ni nada, hermano. Él conoce a aquellos, hermanos, que son hijos de Dios. Le asigna demonios, más que él no puede ni atacarlos. Amén, porque él no es omnipresente. Él no puede estar en todos lados. Y aquí me ha traído de reflexión que hay muchos espíritus como Luzbel, Lucifer, espíritu de Asmodeo, cantidades de espíritus que hay. Pero esos son réplicas. Amén. O sea, ahí sí es verdad un demonio verdadero. Pero ese demonio, hermano, selecciona varios, le da clase. Y hay muchas réplicas de él. ¿Sí entiende? Porque si usted le aplica la lógica y la razón y el discernimiento de espíritu, ellos no pueden, hermano, tantas millones y billones de personas que hay en el mundo. Y enseguida que lo está atacando el espíritu de Lucifer, al otro también. No se puede clonar, hermano. No se pueden reproducir, no pueden estar en todos lados. Solamente como por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que yo lo forme aquí en guerra espiritual a ustedes y le transmite el ADN de guerra espiritual, conocimiento y sabiduría. Como por ejemplo, a veces veían predicar un discípulo de nosotros y como veían que citaba bastante la palabra y sin conocerlo, decía, ese debe de ser discípulo del apóstol Carlos, de la pastora María. Lo veían predicando, o sea, orando a las mujeres, o sea, con una potencia tremenda, con una unción. Esa debe de ser hija de la pastora María, discípula. Y así, o sea, marcaba el ADN. Amén. Así también son los demonios, o sea, que marcan a sus seguidores demonios, o sea, los que ellos forman. Y entonces ellos sueltan demonios para todos lados. Ya tiene aclarado eso, ¿verdad? Porque de verdad que no pueden ser tantos demonios con el mismo nombre que estén en todos lados. Amén. Sino son ya mutaciones, formaciones de ellos, o sea, que ellos mutan en otros y se van reproduciendo así, en esa forma. Pero no es que sea el original. Amén. Sí hay un original, pero con varias mutaciones. Amén. Entonces vemos aquí, hermanos, que el término guerra espiritual anterior, y bueno, aclaro aquí algo. ¿Por qué Satanás no le hace guerra a los desobedientes? Porque ya ellos solo, hermano, ¿para qué gastar demonio en un desobediente si va derechito para el infierno? Está dando vueltas sobre el mismo palito y no avanza, no hace nada en la congregación. Y dice Satanás, déjenlo quieto. ¿Para qué van a envíenle a aquel que está predicando, está evangelizando? Entonces, al que vea, hermano, que ese sí está en obediencia, se levanta a las 3 de la mañana, ese es un tremendo intercesor, envíenle todos los demonios, derríbenlo, porque ese sí le interesa, pero el que está ya en desobediencia, hermano, ¿para qué le va a gastar demonio a esa persona? Por eso es que aquí dice que Satanás le hace guerra es a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio no le hace guerra a cualquiera. Dice, más bien ese es un siervo mío que lo tengo ahí en la iglesia esparciendo chisme, brollo y de todo. Lo tengo para que destruya esa iglesia.
Como una vez, hermano, esta es una ilustración que le voy a decir, que llegó, usted sabe quién es Alibaba, ¿verdad? Que dicen Alibaba y los 40 ladrones, que dirige 40 ladrones. Es un demonio que tiene 40 ladrones, hermano. Y se paró en una iglesia cristiana. Y se paró así en toda la puerta. Y cuando llega el pastor llega silbando y cantando, hermano, alegre. Y cuando hace así se frena, lleno de unción. ¿Para qué haces aquí? Tú no tienes por qué estar aquí. Fuera espíritu inmundo, fuera Alibaba. Te reprendo en el nombre de Jesús. La luz con las tinieblas no tiene comunión. Y dice Alibaba, párale, bájale un poquito el volumen. Ajá, ¿y qué falta de respeto es esa? Le dijo, mira, te voy a hacer una pregunta nada más. ¿Cuántos miembros hay aquí? Dijo, aquí hay 60 miembros, le dijo el pastor. Bueno, dame esta iglesia, la voy a pastorear ahora mismo. ¿Y por qué? Le dijo, ¿y con qué derecho, con qué autoridad? Porque tienes 40 ladrones que no te están diezmando aquí. Y, yo tengo esos 40 que son míos, pero hay 20 que te están diezmando, que esos sí son tuyos. Yo tengo mayoría, así que salte de aquí que yo voy a pastorear esta iglesia. Sí. Hermano, él tiene infiltrados en la iglesia. Y no se vayan a aterrar ni nada, hermano. Esto no es falsa doctrina, investíguenlo y ahora no es el tema. Pero la Biblia habla de los hijos del diablo y de los hijos de Dios que están en la iglesia, amén. Dice, porque Satanás miente desde el principio y es padre de mentira. Y habla, en esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no ama a su hermano es un hijo del diablo, dice. Aquel que le tiene odio, porque Satanás es homicida desde el principio. Se le metió a Caín para que matara a su hermano Abel. Amén. Y dice, miente desde el principio. ¿Y qué le dijo Jesucristo a los fariseos? Ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de su papá quieren hacer conmigo, quieren matarme, le dijo así. Aquel que tenga odio a su hermano, porque, no, pero yo no le ofrecí un cuchillo que lo iba a matar. Dice, el que odia a su hermano es un homicida, es un asesino, y la verdad no está en él y no tiene vida eterna. Amén. Lo dice la palabra en Primera de Juan. Amén. En la iglesia hay asesinos bastante, hermano, también dentro de la iglesia. El que odia a su hermano es un asesino. Dice, el que ama a su hermano vive en la luz, pero el que odia a su hermano anda en la oscuridad y no sabe a dónde va porque la oscuridad lo ha dejado ciego. Amén. Porque esta es una lucha entre la luz con las tinieblas. Como le dije anteriormente, este término de guerra espiritual, cuando en años atrás anteriores, en el siglo pasado, eso lo veían como falsa doctrina, la guerra espiritual. Y creían que no estaba en la palabra, Satanás, leían la Biblia que no lo veían, o sea, estaban tan cegados, porque Satanás cuando no quiere que vean algo, tú lo puedes leer 20 veces y no lo ves. Hasta en tu casa puede haber un anatema, un objeto que está bajo maldición y tú pasas todos los días, haces el aseo, lo limpias y todo, y tú no sabes que es un anatema y está ahí. Así también hay cosas en la Biblia que Satanás no quiere que tú te enteres, no te llegue la revelación porque a él no le conviene, porque es descubierto y pierde peso enseguida, pierde autoridad inmediatamente a lo que tú lo descubres. Y vemos que en el año 1980 ya empezó a entrar en escena lo que era guerra espiritual, aunque ya otros hombres ya lo habían mencionado, generales de Dios como Juan Bandí. Él empezó a hablar de guerra espiritual, pero en aquellos tiempos él era incomprendido. Más bien lo veían como falsa doctrina, había persecución hacia él. Y a todo aquel que predicaba de guerra espiritual, esto lo veían como falsa doctrina. Ya en escena del año 1980 empieza ya la revelación. ¿Por qué empieza la revelación? Porque Dios va perfeccionando su iglesia. Vemos que anteriormente, le voy a hacer un recuento brevemente. Anteriormente, cuando empezó primero la iglesia primitiva que tenía la luz del evangelio, la revelación, claro que no tan plena porque Dios va perfeccionando su obra a través de los tiempos. Luego cuando empiezan a fundar la iglesia católica, la funda Constantino, vemos que el catolicismo arropa a la iglesia y ahí empiezan, hermano, las famosas indulgencias, la persecución de la iglesia, empiezan a matar a los primeros mártires de la iglesia. Que el que no profesaba la religión católica era un hereje. ¿Qué significa católico? Significa universal. O sea que esa era la única religión que tenía que predominar en el mundo y aquel que no estaba con ellos, que no estaba con los católicos, los perseguían, los mataban.
Puede investigar en la historia que mataron a millones y millones de gente. Ese era el tiempo de la Inquisición. Los quemaban, los condenaban a la hoguera, a la horca. Muchos sistemas de castigo todavía ya en Colombia. Pueden ir al Palacio de la Inquisición en Colombia, en Cartagena. Están las cámaras de tortura, camas sandwicheras, púas arriba y púas de abajo. Venían y lo exaltaban a la persona viva. En otra parte, o sea, donde los quemaban. Habían diferentes tipos de tormentos que aplicaban a aquel que no era cristiano. Ahí eso se le llama la edad del oscurantismo. Estaba imperando Satanás. Luego Dios levanta entre los católicos con una luz a Martín Lutero. Martín Lutero descubre que no hay que hacer penitencia para ser salvo, no hay que hacer obras para ser salvo. Y él empieza a ver, o sea, que justificados pues por la fe tenemos paz con Cristo por medio de su Hijo, Cristo Jesús. Amén. Entonces, él se da cuenta que la salvación era por fe, no por obra. Él tuvo una persecución, sin embargo, él no fundó a todas estas religiones que se llaman protestantes. Amén. Hubo una persecución contra los cristianos, o sea, los que ya no eran católicos. Ya se estaba perfeccionando la iglesia, llegaron a una verdad, o sea, que justificados por la fe, pero vemos que los católicos siempre se toman, o sea, sus cervezas, sus vinos, todas esas cuestiones. Ellos, o sea, no tienen una vida santificada, y sin embargo a Martín Lutero le había quedado esa secuela, y todavía él tomaba y todo, pero él decía, él venía y decía que somos justos por fe, como lo que predican por ahí, salvo siempre salvo, la salvación la tengo en el bolsillo, yo puedo hacer lo que sea, puedo emborracharme, o sea, dicen mucho esa doctrina, y yo soy salvo. Entonces, así también, en el tiempo de Martín Lutero, creían que todo era por fe, pero sin guardar santidad. Luego surge John Wesley y Carlos Wesley, los hermanos Wesley, y empiezan a predicar, a corregir esa doctrina. Está bien, avalaron que sí, era por fe, pero siendo santos. Ellos empezaron a predicar sin santidad. Nadie verá a Dios. Ya iban perfeccionando la iglesia. Ya la iglesia tenía justificación por fe y tenía santidad. Pero faltaba moverse en el poder sobrenatural porque el evangelio es poder de Dios. Era una iglesia carente de poder, o sea, llena de palabras, pero no se veía poder. Para el siglo pasado, Dios levanta a varios generales de Dios como T.L. Moody y otros más. Charles Finney empezaron a moverse en el poder de Dios, o sea, los dones nuevamente se restablecieron. Ya era una iglesia que tenía justificación por fe, ya sin santidad, nadie verá a Dios, una iglesia santa y una iglesia llena de poder, o sea, recuperó, ¿no? Pero le faltaba otra cosa, que es el tiempo en que estamos viviendo. Por eso los ubico, para que sepan el tiempo en que estamos viviendo y por qué la guerra espiritual en este tiempo tomó un auge. Porque dice que se consumirá para este tiempo el misterio de los profetas tal como Dios ha hablado. En este tiempo la revelación es más plena, ya hay más luz, o sea, la luz de la revelación de la palabra. Dios está llevando a muchos hombres, no a todos, hermanos, a que tengan una revelación de la palabra, que la multiforme sabiduría de Dios se habrá dado a conocer. Efesios 3:10 lo dice, por medio de la iglesia, los principados y potestades en los lugares celestes. Viene una sabiduría, una revelación, es un tiempo de reforma. Hay que reformar muchas cosas, o sea que anteriormente creían que eran normales, pero no eran normales, hermano. Por ejemplo, no tampoco que nos vayamos a los extremos, predicaban, hermano, que la pobreza era de Dios, que entre más pobre eras tú, más entrabas en el reino de los cielos. El pasaje de la Biblia de Mateo 5, en el capítulo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Pero hay pobres que son arrogantes, hermano, bastante, que son más arrogantes que alguien que tiene dinero, lo malinterpretaron. Pero aquí pobreza es, o sea, humillez, sencillez, humildad y sencillez. Amén. Es una persona que no es arrogante en su espíritu. ¿Qué es un pobre? Se lo voy a descifrar, es aquel que necesita, que siempre está carente, amén. Y nosotros no seamos arrogantes, no estamos completos. Nosotros necesitamos y dependemos de Dios siempre. Por eso es que dice que es difícil que un rico entre al reino de los cielos, porque lo de él, se le enferma un hijo, no ora ni nada, sino enseguida. Llévenlo allá donde el especialista fulano de tal, ese es el más bueno. Comida, ¿para qué va a orar por si ya tengo aquí? No le da ni gracias a Dios por la comida ni nada. O sea, su Dios es el dinero.
Pero un pobre siempre está carente. ¿Y qué es un pobre en espíritu, Señor? Necesito, Señor, que hoy me use, Señor. Necesito, Señor, yo sé que eres tú el que haces todo. O sea, que está carente y necesitado siempre de Dios y nunca se olvida de Dios. Amén. A eso es lo que se refiere aquí, pobres en espíritu. Y ellos creyeron que era en dinero, en comida, y todo lo que ellos tenían lo regalaban. Muchos monjes quedaron pobrecitos y de todo, como San Francisco de Asís y otros más. Vivían bien cómodamente, ¿no? Y se iban a pasar trabajo. Y ellos, hermanos, a veces no comían, se le veía una pobreza bien fuerte. Entonces todo ese evangelio lo transmitieron. Este es el tiempo de reforma. Porque ¿qué padre quiere ver a su hijo pobre? Usted quiere ver a su hijo pobrecito. Y usted será más buena que Dios. Dios es más bueno. Bueno, Dios menos quiere verla a usted pobre, ni a sus hijos, ni a sus nietos, ni nada. Dice, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más mi Padre? Él es el Padre bueno. A Jesús le dijeron, le dijeron bueno, y él dijo, bueno solamente es uno. Dios le dijo, o sea, Jesucristo mismo dijo que Dios era bueno, su Padre. Entonces, ¿qué padre quiere ver a su hijo enfermo? Nadie, hermano, menos, ay, que el Señor me está probando con enfermedad. Entonces mandó a su hijo, llévate la enfermedad en la cruz bien lejos. Y después, fulano necesita una enfermedad, sácala de la cruz y llévasela otra vez. No, hermano, si dice que ya se la llevó. Amén. Entonces, todo esto el Señor nos está sacando, hermano, de esas ignorancias. ¿Por qué le estoy explicando esto? Esto es guerra espiritual, porque si el demonio le mete una enfermedad, como a muchos, claro, hay que aclarar que no toda enfermedad es demoníaca. Hay enfermedades que vienen por la vitamina H, el chorizo, chitrí, chicharrón, chinchurri, todo eso, hermano. Amén. Vemos, o sea, que hay enfermedades que vienen por eso, que usted mismo se las busca, que no es Satanás. No hay que echarle las culpas aquí a Satanás, usted es el culpable. Usted viene, hermano, y se pone a trabajar sin descansar. Eso le pasa factura. Amén. Y se está metiendo en pecado, porque dice, el que destruye su cuerpo, dice Dios, yo también lo voy a destruir a él, porque ese cuerpo no es de él. Amén. El cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, y el que destruye ese cuerpo, Dios también lo destruirá. Y dice que nadie jamás atenta contra su cuerpo, sino lo quiere, lo cuida. Amén. Lo dice la palabra de Dios. Porque nadie jamás aborreció su propio cuerpo, sino lo sustenta y lo cuida. Amén. Y dice que hagamos cultos racionales en nuestro propio cuerpo al Señor, con alabanzas, con todo. Entonces, hay muchos que no se pueden arrodillar ni nada, hermano, en ese culto, porque dañaron su cuerpo y todo. Vamos a subir un cerro, no pueden subir un cerro, hermano. Allá en Santa Marta, cuando yo fui, un pastor me invitó a evangelizar y eran unos cerros así. Fui con él y entonces por eso es que hay que guardar, hermano, el templo bien. O sea, para Dios. ¿Para qué? Para poderle servir con todo. No que la Biblia no prohíbe fumar. Aquí dice que destruye su... ¿Dónde está la palabra cigarrillo en la Biblia? No aparece. Pero sí aparece que si tú destruyes tu cuerpo, Dios también te destruirá. Y dice, está comprobado que el fumar demasiado produce cáncer. Lo ponen ahí mismo en las cajetas de cigarrillos, hermano, en las cajas de cigarrillos. Y la gente, hermano, va todo como un esclavo autómata a matarse ellos mismos y después le echan las culpas a Satanás. Bueno, hay enfermedades que vienen por violar leyes naturales. Por ejemplo, a las 3 de la mañana, no, voy a salir a darme un baño a esa hora. Te puede venir un resfriado y de todo, y eso no se lo mandó Satanás, eso te lo buscaste tú mismo. Estás bien sudado, viene como a las 12 del día, hermano, con el sol caliente de Maracaibo. Abre la nevera así de frente y te da algo, hermano. Entonces, vemos, hermano, que ya eso ya no es culpa de Satanás, sino de uno mismo. Y sí, hay enfermedades que son impuestas por la brujería, la hechicería, y la pone Satanás. Y se esconden en los síntomas. De repente tú estás bien, hablo que tú estás bien, y de repente vas a evangelizar y de repente te queda un mareo y estabas bien. Hermano, eso te lo puso Satanás para que no salgas a evangelizar. Y tú tienes que identificarla, reprenderla, y él huirá de ti inmediatamente. Entonces vemos que para este tiempo la revelación es mayor, y por eso estamos en el tiempo de la luz plena, amén, de la revelación de la palabra. El misterio de los profetas que hablaron anteriormente, ahora se está consumando, se está abriendo. Mire, ellos hablaron cosas que ni entendían ni nada, sino no eran para ellos, la revelación era para este último tiempo. Nosotros, hermanos, hemos nacido
en una edad privilegiada, aunque muchos hermanos se quejan de que la desobediencia, eso no se veía en mis tiempos, pero hermano, estamos viviendo en un aceleramiento también. Bueno, anteriormente, hermano, los predicadores creían que ellos eran los únicos, hermano, que tenían bastante revelación. Bueno, y se lo confieso aquí. Uno de esos también fue en mi caso, que yo creía que Dios me había dado bastante revelación. Y que tenía, porque no tenía mucho acceso al internet ni nada de eso. Pero veo hombres de Dios que se han conservado. Hay muchos que no han doblado sus rodillas ante Baal. Predican doctrina pura. Claro, ya muchos murieron, generales y de todo. Pero ahora nos permiten, hermanos, que veamos eso, hasta los ejemplos de ellos, los errores que ellos cometieron, hermano. Que ellos se creían indestructibles, se creían de hierro. Estoy en el espíritu. Atendían a cantidad de personas orando, hermano. Amanecían, no comían casi. Y ellos creían que eso era servirle al Señor. Que estoy agradando a Dios y se morían temprano. 30 años, 37. El cuerpo de ellos, hermanos, lo extralimitaban demasiado. Entonces, errores que cometieron, abandonaron a su familia. Paraban predicando y la mujer a la que le quedaba toda la carga de los hijos agarraron mal camino, muchos. Se pusieron a cuidar las viñas ajenas que no eran de ellos y descuidaron la de ellos. Entonces todo eso en este tiempo, hermano, ha salido a flote. Todos los errores, todas las buenas cualidades de ellos, virtudes que tenían, pero también los errores que cometieron. Y eso nos ayuda a nosotros a no cometernos, a guardar un equilibrio, a darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. No dejar de hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Amén. Entonces vemos que la Biblia nos advierte acerca de la guerra espiritual y hay cantidades, pero cantidades de pasajes. Solamente aquí voy a citarle como 10 apenas, u 11 pasajes les voy a citar. Pero todavía hay cantidades, bastante. Y fíjense que todavía el hombre en aquel tiempo no entendía que estamos en una guerra espiritual cuando la guerra habla claramente, no habla por símbolos, no habla, hermano, por figuras, sino habla claramente y detalladamente. Por ejemplo, 2 de Corintios 2:11 dice que para que Satanás no gane ventaja alguna, pues no ignores sus maquinaciones. O sea que tú no puedes ignorar la guerra espiritual, tú no puedes ignorar al enemigo. Si un enemigo tú lo ignoras, tiene más ventaja. Y tú vas, por ejemplo, por ahí de repente te atacan por la espalda. Porque tú no vas precavido, ni mirando para atrás, ni nada, ni cuidándote. Estás desapercibido. Y aquí la palabra de Dios nos advierte en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 11, para que Satanás no gane ventaja, óigalo bien, ventaja alguna, pues no ignores sus maquinaciones. Y hay otro que no lo tenía aquí, no lo había puesto, pero me surge ahora también, y esto lo cometemos varios. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Eso está en Efesios 4, no recuerdo, pero por ahí lo buscan, amén. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El versículo sí, le doy la tarea que lo busque. Dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué significa lugar? Dale territorio, deja que entre en tu casa, que entre en tu cuerpo. Él te agarra 1 milímetro y por ese milímetro que tú le abras la puerta, él se mete y después cuando lo vas a sacar, hermano, dice, este cuerpo me pertenece. Usted no ha visto cuando se está haciendo liberación. Sal de ahí en el nombre de Jesús. Dice, este cuerpo es mío, me pertenece. Y no lo quiere soltar, hermano. Después que se mete, hermano. En cambio, Cristo sí. Cristo se mete en una persona, tú le abres la puerta, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él. Y el día que tú digas, Jesús, no te quiero tener, él sale así, triste. Se va, ni patalea, ni nada. Pero Satanás hay que sacarlo a puntapié, hermano, y empujarlo y echarlo. No se quiere salir, hermano. Pero Cristo es caballeroso. Amén. Entonces, por eso dice que no demos lugar al diablo. Amén. Usted no le dé entrada al diablo. Amén. Otro pasaje que nos advierte, 1 de Pedro 5, 8 al 9, habla de adversario y habla de que tenemos que confrontarlo, que él es un adversario y que tenemos que confrontarlo. Dice la palabra de Dios porque Satanás, vuestro adversario, es adversario de todos. Satanás, vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor. Aquí es donde está la revelación. Muchos leen este pasaje
y se vuelan alrededor. Amén. Y le van a hacer la guerra al diablo y el diablo empieza, me hiciste la guerra. Ahora voy a dar una vueltica. Y sin que tú le hagas la guerra, él te anda inspeccionando siempre como Job. ¿De dónde vienes, Satanás? De rodear la tierra, buscando quién andaba por ahí mal, hermano. Entonces, él da vueltas alrededor, él no se mete de frente ni por un lado ni nada. Y también es el ladrón que se salta el corral, no entra por la puerta, amén, como Jesucristo. Dijo, yo soy el buen pastor. Y él sí entra, no como el salteador, el que se vuela atrás, que es Satanás, que es el que se salta, pero él viene respetuosamente a pedir permiso, él no viola la voluntad de nadie, amén, Cristo. Pero Satanás sí se va saltando y va viendo, hermano, la artimaña que hace. Dice, Satanás, vuestro adversario, el diablo, anda alrededor, como león rugiente, buscando a quien devorar, al cual tienes que resistir firmes, firmes, firmes en la fe. Amén. Entonces, podemos ver en este pasaje que Dios habla que Satanás es un adversario. Y dice que andan alrededor. Alrededor es viendo dónde está el portillo tuyo, dónde está el derecho legal. Usted sabe que cuando una serpiente va a meterse en una casa, empieza a mirar, aquí hay un hueco y se mete. Una rata también. Si ve un hueco, por ahí se mete. Siempre un portillo abierto que deje. Amén. Y él anda explorando qué portillo abierto tienes tú, y como Jesucristo lo dijo, el espíritu inmundo que vuelve. Los espíritus nunca se van. A veces confunden este pasaje, someteos a Dios, resistí al diablo y él huirá de vosotros. Que si Satanás se va, no. Él va y vuelve, hermano. Él se va y después vuelve otra vez viendo si has cometido alguna de esas, si has dejado a Cristo, porque empezaste fuerte. Hay muchos cristianos que usted lo ve, que le pregunta, ¿cómo estás? No, bien fuerte, no vuelvo atrás, y eran alcohólicos, eran drogadictos. Ahora sí el diablo no me derriba. Y es verdad, en ese momento, ¿no? Pero Satanás no se cansa, los demonios no se cansan, ellos trabajan 24 horas y ven en qué momento estás débil. 3 pasos que usa Satanás: inspección, número 1, 2, influencia, y 3, invasión. Amén. Primero inspeccionan para ver la debilidad, lo que dijo Jesucristo, el espíritu inmundo que vuelve. Dice, el espíritu inmundo cuando sale del cuerpo, el cuerpo, dice, anda como por lugares áridos y secos, sin hallar descanso, anda vagando, anda, hermano, en angustia. Cuando ellos salen de un cuerpo, Jesucristo describió que andan sin descanso, andan cansados, porque el descanso de ellos es estar en un cuerpo humano. Porque nosotros tenemos más ventaja que ellos. Nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Somos seres tripartitos, pero Él es uno solo. Él es un espíritu solo. Y un espíritu que rara hacer algo, hermano, pero no puede. Necesita una marioneta, necesita un títere, hermano, a quien le mueva las cuerdas y lo ponga. Y por eso es que dice que la lucha no es contra los títeres, contra carne y sangre, sino contra principados, potestados, o sea, los que lo muevan desde allá arriba. Por eso hay espíritus territoriales que se apoderan de un barrio y usted ve que la acción de ellos, la actitud de ese barrio es casi toda igualita, hermano, las mismas actitudes. ¿Por qué? Porque ellos lanzan una influencia y esa influencia se conecta con la mente de todos los que están ahí, le toman las mentes y todos tienen la misma mentalidad en ese momento. La función principal de los espíritus es hacer conexión con las mentes de las personas. Conectan las mentes y ahí ellos logran su propósito. Ellos están felices porque tienen un instrumento humano. Por ejemplo, los espíritus de fornicación y eso. Esos son espíritus inmundos. Cada quien está especializado en algo, otro en robo, otro en atracos, otro en baile, en parranda, de todo. Pero cuando él se le mete a una persona, él va a lograr lo que a él le gusta, ese espíritu inmundo. Si esa persona lo tenía 10, ellos se le meten y ya la persona toma posesión, porque ya la persona no se puede controlar, sino es el espíritu inmundo el que controla su cuerpo, lo dirige, como cuando un malandro se monta en un carro, el carro no lo va a poder controlar. Ya viene y toma el volante y hace desastre, empieza a atracar y hacer lo que él quería. Pero si lo toma el propio dueño, el dueño lo va a llevar a cosas buenas. Amén. Va a hacer cosas buenas. Entonces, ellos primero influencian, como dijo Jesús. Dice, y va y buscan a 7 espíritus peores que él. Y empiezan, hermano, hay un ataque. Empiezan a ponerle tentación. Si la persona
le gustaba una ranchera, hermano, de Vicente Fernández, algo. Vienen y le toman la mente al que está en el barrio por ahí y enseguida le da unas ganas, hermano, al otro de hacerlo, de poner esa ranchera para que la escuche el vecino, ¿no? Pero ni en su mentalidad, ni siquiera para nada él lo hace, sino que él lo hace es porque siente ganas, pero esas ganas no le vinieron al solo, fueron influenciadas y entonces aquel a lo que lo escucha. Y dígame usted si es de un amante, hermano, que hace tiempo no veía y lo que le dedicaba el amante también. Y estaba haciendo sus oficios de rey. Sí, de repente eso llega, hermano, y lo conecta. Miren, la memoria actúa por olores. Hay cosas que yo me acuerdo, hermano, cuando yo tenía 4 años, el olor de una hierba, el olor de una mata, el olor. Y me transporta cuando yo tenía 4 años, que estaba en un jardín, o cuando estaba en tal cosa. Hasta un perfume también lo transporta, un recuerdo con alguien, o cuando usted fue a tal parte que se usó tal perfume. Por ejemplo, cuando yo uso el lápiz, me trasladó allá a Cartagena y todo, y esas partes. Sí, cuando éramos novios, que ella me regaló un perfume de lápiz, lápiz. Y así, o sea, son cosas que a uno lo transportan. Y el demonio sabe cómo te trabaja, te puede trabajar por olor, por música, por otras cosas más, por canciones, y ya, bueno, ahí caemos en otro tema, porque este tema es profundo de la guerra espiritual. Aquí se lo estoy diciendo a grosso modo, hermano. Mire, hay varias estrategias básicas de Satanás, que es, primero, o sea, regresión. Regresión es que te hace regresar a tu antiguo sistema de vida, a donde estaba. Después que te hace regresar, reprensión, te reprime. Que tú estabas bien, hermano, en la iglesia trabajando y te sientes como reprimido. Y después supresión, que te suprime, que ya no te da para cantar una alabanza, ya no te da nada. Y después te va entrando como la obsesión, que es fuerte, un espíritu inmundo. Y después te va metiendo desánimo también, te va metiendo depresión. Y ahí tú empiezas a estar deprimido. Y ya no te, como le pasó a Elías, hermano, que se metió en una cueva oscura, no te provoca ya la iglesia ni nada. O sea, te va regresando poco a poco. Esas son 7 estrategias básicas. Después viene la opresión. Opresión es cuando ya tú te sientes oprimido, hermano. Que te sientes, o sea, en una desesperación, nada te hace feliz. Te vas para una parte para ver, no estás bien, no te sientes bien en ningún lado. Y te entra una desesperación. Y después ellos toman posesión de la persona. En medio de la depresión, la persona, no, ya yo no soy evangélico, ya yo no soy qué. ¿Para qué ser? Ya le abrió la puerta, ¡pum!, se metió y viene posesión, el 7º paso. Qué fuerte, hermano. Después algún día cuando toque le traigo una enseñanza sobre eso, los 7 estrategias básicas de Satanás, ya profundamente, cómo él te hace el plan, pero hay algunos que no aplican los 7, hermano, hay mismito, hermano. A los 2 pasos puede pasar al 7 e invadir. Porque hay personas que enseguida lanzan, hermano, en medio de esa depresión, el desánimo, lanzan palabras que se atan con los dichos de su boca y quedan presos con las palabras de su boca. Y eso le da cabida a Satanás, por eso es que dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua y el que la ame comerá de su fruto, Proverbios 18:21. Bueno, entonces aquí vemos que Satanás lo rodea a usted para ver dónde está la brecha y poderse meter. Amén. ¿Qué tienes que hacer tú? El Señor Jesús nos dice cuál es la actitud de nosotros para con Satanás. Resistirlos firmes en la fe. Como lo dice la palabra de Dios en Santiago 4:7. Sométete a Dios primero. Resiste al diablo segundo. Y él huirá de vosotros. Tú no puedes resistir al diablo si no estás sometido a Dios. Entonces reprenderlo, hermano. Casi no hace efecto. Primero tiene que haber una sujeción. Él respeta a los que están sujetos, a los humildes, a los que se humillan bajo la poderosa mano de Dios. Amén. Pero podrás decir el versículo más potente y más poderoso, pero si no hay sujeción. Y este es un principio de guerra espiritual, de autoridad y un código del rey. Lo dijo el centurión, yo soy hombre que estoy bajo autoridad, pero por estar bajo autoridad eso me da derecho legal a mí, a que yo tenga hombres que también me respeten a mí y que me obedezcan y que yo le digan, haz esto y lo hace. Amén. Entonces, para ejercer autoridad, primero hay que estar bajo autoridad. Porque hay un principio del reino que dice sobre un alto vigila otro más alto, un líder que está más alto. Y sobre ese líder más alto, otro más alto que está sobre ellos. Amén.
Entonces tú no puedes ejercer autoridad si no esa cadena de autoridad no está bien. Si tú no respetas al que te ponen aquí, al líder inmediato, a la autoridad inmediata, no, que yo no lo respeto a él, bueno, eso no llega allá porque ahí quedó cortada la cadena y allá no llegó. Amén. Entonces es un eslabón que está cortado. Y por eso en guerra espiritual hay que estar en completa sujeción para que el diablo nos respete. Y vemos, o sea, que dice aquí que somete a Dios primero, sujétate a Dios. Después dice, resiste al diablo y él huirá en la fe. ¿Cómo lo vas a resistir? Aquí nos lo dice 1 de Pedro 5, 8 y 9. Firmes en la fe. Vemos que la fe es la que pone a raya a Satanás. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 1:5 que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Si tú no tienes fe, ¿qué fe es creer? Dios no te guarda. Amén. Dice que el justo por su fe vivirá, pero si retrocede no agradará a mi alma. Hebreos 10:38. O sea que usted va a vivir es por fe. Usted va a heredar las promesas por fe. Usted va a resistir y va a ganar en la guerra espiritual por fe. La fe es la que va a determinar todo y por la fe usted va a ser salvo. Somos salvos por fe. Amén. Creyendo. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Eso está en Efesios capítulo 6, versículo 16. Dice, sobre todas las piezas, el arma más importante de la armadura de Dios. ¿Qué entiende usted con el término cuando dicen sobre todo? Cuando le dan a usted ciertas instrucciones, por ejemplo, los adoradores. Hermano, tráiganse todos los instrumentos, pero que no se le olvide la corneta. Sobre todo que no se le olvide. Quiere decir que le estamos dando más importancia a eso. Entonces aquí van nombrando, después nos vamos a meter para allá. Cada armadura, cada pieza, pero cuando llegan aquí al escudo de la fe se detienen y dice, y sobre todo, una advertencia, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. Todos los pensamientos que te lanzan la mente, en el corazón. Dice, es un escudo que te protege de todo. Y también dice que el evangelio, Romanos 1:17, se revela por fe y para fe. O sea que tú tienes que tener fe y con la fe, hermano, tú vas a agradar a Dios, porque aquel que se le acerca a Dios, crea que le halle. Ese es Hebreos 11:6. Porque sin fe es imposible de que tú agrades a Dios. Y con la fe es que tú pones a raya a los demonios, a Satanás. Porque tú lanzas una palabra y si él te va a golpear o te va a hacer algo, tú dices, no toquéis a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas de la guerra. Tú dices, estoy cubierto con la sangre de Jesús. Y te le vas para adelante y él retrocede. Es más, te iba a atacar con fuerza, pero a lo que tú le nombras la sangre de Jesús, pero creyéndolo. Amén. Aquí hay que tener fe y estar armado, porque si tú estás con nervios te despedaza la cara. Yo recuerdo en mis inicios, una fe inquebrantable, fuerte. Fui con unas hermanas a hacer una liberación donde una señora que agarraba un cuchillo y hacía correr al esposo, al hijastro. Y cuando yo voy, la señora nos ve. Fui con la hermana Ana en ese tiempo, y la hermana Nerva, y la hermana María Pagüena. Cuando la señora nos ve, tenía unas uñas grandes y venía así, y me iba a dar en la cara así. Y yo le dije, tú no me puedes tocar a mí, demonio. Y se quedó así cuando yo le dije así. ¿No te das cuenta que yo estoy cubierto con la sangre de Jesús? Me la encaminé así. Y enseguida ella retrocedió. Le puse la mano, cayó y ahí le hicimos liberación. Claro, hay que estar bien armado, o sea, pero si tú estás titubeando, no. O sea, tenemos que tener una fe inquebrantable. Hasta para heredar las promesas también dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 6, versículo 12. No nos hagamos vanos ni perezosos, sino imitadores de aquellos que con la paciencia y con la fe heredaron las promesas. Muchos sacaron fuerzas de la debilidad. Estaban débiles, pero llenos de fe, sacaron fuerzas y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Amén. Muchos heredaron las promesas por la fe. Apagaron fuegos impetuosos por la fe. Saldrá Mesías a Belén. Se pararon, aunque ellos dijeron así, no vamos a postrarnos a esa imagen. Y tampoco, aunque nuestro Dios no nos libre, de todos modos, Nabucodonosor le dijo así, hazte el cargo que no vamos a servir ni a postrarnos. Y enseguida se metieron, hermanos, los ataron. Era tan fuerte. Dice que Nabucodonosor se molestó, era un hombre soberbio, hermano, y blasfemo. Se molestó por la falta de respeto que él creía que le estaban haciendo. ¿Cómo es esto?
mandó a calentar el horno 7 veces más. Y a los verdugos, agarró verdugos, dice, los más fuertes, fornidos, y los amarraron, los ataron a estos 3 jóvenes, Saldrán, Mesach y Abednego. Y dice que esos verdugos, cuando iban a lanzar a los jóvenes al horno de fuego, ¿qué pasó? Se achicharraron, hermano, murieron, o sea, de lo fulminante del calor que tenía el horno de fuego. Ellos caen y empezaron a caminar. Nabucodonosor, que estaba viendo, dice, oiga, ¿qué pasa aquí? Asombroso, estaba asombrado. No echaron 3 ahí, ¿por qué veo 4? El cuarto hombre es como un hijo de hombre que camina entre ellos. Era el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Pero por la fe. Y dice, y unos taparon boca de leones por la fe. Los leones, hermanos, tapados. Y eso no ocurrió, hermanos, solamente ahí. Hay un testimonio allá en YouTube que muchos lo han puesto, o sea, que creen que es una mentira. Y él dice, mira, envía esta prueba, envía de todo, de las noticias allá en África. Él fue al África. Y cuando va al África, un pastor, Dios lo insta a ir al África. Y entonces era una parte, creo que era el Congo, donde hay esa parte, una delincuencia tremenda, mataban a los cristianos, los perseguían, y había cantidades de leones. Y cuando él llega, el pastor dice, mire, que tenemos aquí un problema, los leones se están comiendo. Mire, los leones estaban enseñados, era contra los cristianos nada más. A los inconversos no les hacía daño, y que se metían en pleno servicio y empezaban a devorar. Y entonces viene él, y la estrategia de él era de adoración. Vamos a adorar aquí. Después lo ponen, después que estaban ahí, dice, vamos allá, o sea, un lugar, o sea, donde había como una selva ya más alejado, ¿sí? Donde habían bastantes ladrones, estaban las jaurías. El Señor lo manda, hermano, que vaya para allá. Y él con temor, pero él dijo, no, si el Señor me manda, él me va a librar. Cuando se ponen a adorar, hermano, ahí en medio de todo eso, la hoguera, ven unos ojos grandotes así, de un león que está mirando así. Usted sabe, los gatos cuando en la oscuridad cómo se le dilata la pupila, los ojos se le ponen como candela, fuego así. Y ven esos ojones grandes y cuando ven otros más, 8 leones, 16 ojos, hermano. Estaban rodeados por todos lados. Y él sigan cantando y él cantando, adorando. De repente los leones empiezan a caminar, a hacer más reducido el cerco así, y estaban rodeados. Y ellos siguiendo, adorando. Después los leones, el jefe de los leones que dirigía la manada, cayó postrado. Y todos ahí estaban postrados, hicieron los demás. Y ellos adorando, terminaron de adorar y reprendieron, se fueron. Dice que desde ahí no volvieron más los leones, o sí estaban por ahí, no que se fueron, sino que no volvieron a hacer más daño y todo eso cambió. Y después lo llamaron a otras partes, lo llamaron a Colombia, lo llamaron porque allá eran jaguares en Colombia. Y él dio la misma estrategia, hizo muchas cosas, hermano, y se fueron. Después lo consultaban y él daba directrices, no tenían en varios lados, que tenían casi los mismos problemas similares. Entonces vemos que dicen, la Biblia aguanta todo, el papel aguanta todo lo que le quieran escribir. Pero también, hermano, el Evangelio es poder de Dios para el que cree. Pero para los que no se pierden es locura. Amén. Lo ven como una mentira, pero este es poder de Dios. Todo está determinado es por la fe. Dice que el justo por su fe vivirá. Cuando dice vivirá, el estilo de vida de usted no debe de ser cuando está aquí, sino todo el tiempo, en todo momento. Debe de tener fe todo el tiempo, caminar en fe, vivir en fe, actuar en fe, hablar en fe, todo en fe. Es un estilo de vida completo. Amén. Entonces, vámonos ahora a otra escritura. Apocalipsis 12, 17, y ustedes saben que dice que se fue a hacer guerra. Dicen que el término guerra espiritual no existe. Y ahí lo vemos, que dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de descendencia de ella, los que guardan los mandamientos y el testimonio de Jesucristo. Primera de Timoteo 6:12 habla de una pelea. Le dijo a Timoteo, Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Amén. ¿Para qué hacemos guerra espiritual? Número 1, hermano, para echar mano de la vida eterna. Satanás quiere que tú te pierdas, que no te vayas en el arrebatamiento. Entonces te va a causar frialdad. Si tú no detectas los ataques del enemigo, te va a hacer apartarte de la iglesia. Viene a atacar a tu familia.
Por ejemplo, hay un mandamiento en Nehemías 4:14 que dice, entonces me levanté, le dije a los nobles, a los entendidos, a los ancianos, pelea por vuestras casas, que es toda familia. Pelea por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestros hermanos, por vuestras hermanas, por vuestras mujeres, porque el Dios grande y temible está con nosotros. Amén. Un mandamiento de pelear asignado a la familia. Antes de pelear por los demás, haga primero guerra espiritual en su casa. Y eso era lo que yo anteriormente no entendía. Yo iba a hacer más guerra afuera y de todo. Y yo creía que Dios me protegía lo mío. O sea, ya lo mío ya lo tengo ya protegido. Quiero decirte que la protección no es automática ni garantizada. Dios no te exonera a ti de la responsabilidad por el hecho que seas obediente y que andes bien. Porque Dios no creó robot. Amén. Cuando él se le acerca a Bartimeo, me llama la atención al ciego. O se lo trajeron a Bartimeo a él. Y él le dijo, ¿qué quieres que te haga? Cualquiera sabe que Bartimeo va a querer que le den la vista, ¿verdad? Porque si lo traen así, todo ciego y viene caminando. Cualquiera, hermano, dice, este hombre viene para que le hagan un milagro de devolverle la vista. Y Jesús sabía los pensamientos de cada uno. Decía que cae bailar por ahí. Le decía así que, y sabía, dice, no se confiaba de los hombres porque sabía lo que había en sus pensamientos. Pero Jesús viene y le dice, a propósito, le dice Jesús, ¿qué quieres que te haga? O sea, es una pregunta que está de más. Pero ¿por qué Jesús lo hace? Para que él confesara con sus propios labios, hermanos. Señor, que recobre la vista, le dijo. Y el Señor, hijo, tu fe te ha salvado, y recobró la vista. Por eso es que dice, tú tienes que pedir, pedid y se os dará, tocad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Amén. Entonces, vemos, hermanos, que este es un mandamiento que Dios nos da. Y hay muchos. Usted hace guerra espiritual también por la iglesia. Usted hace guerra espiritual por el barrio. O sea, guerra espiritual para hacer una cosecha masiva de almas. Antes de salir a evangelizar, por eso quizás no tenemos los frutos y no tenemos por qué. Hay que hacer un ayuno especial por eso. Y desatar las almas. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual ellas están tomadas. Por eso es que dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Mateo 6:18. ¿Por qué? Porque las puertas del infierno tienen tomado los barrios. Tienen la puerta y tú vas a evangelizar y eso está tomado por ellos. Tienes que hacer una guerra espiritual. ¿Para qué? Para liberar las almas, soltar a los cautivos. Y ahí tú los vas a encontrar suaves. Ellos mismos te van a pedir, mire, predíqueme, mire, haga una célula en mi casa. Oye, ustedes pueden hacer un servicio porque ya están sueltos. Amén. Entonces, tenemos primero que invertir en los secretos. Segunda de Corintios 10:3-6 habla de un conflicto militar. Y sobre todo esto se da en la mente. Dice que aunque andamos en la carne, en este cuerpo de carne y hueso, no militamos. El término militar es ya de milicia, de una guerra, una confrontación. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, sino las armas de nuestra, habla de arma, armamento. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribar los argumentos y todo aquello que se levanta contra el conocimiento del Hijo de Dios, llevando cautiva toda desobediencia a la obediencia a Cristo Jesús y estando prestos a castigar toda desobediencia, pero cuando vuestra obediencia sea perfecta. Tenemos que ser obedientes para que Satanás a nosotros se nos sujete. Si no hay obediencia aquí, él no va a estar debajo de nuestros pies. Amén. Joel 3:9-10 dice, proclamad guerra entre las naciones, diga el débil, fuerte soy, vengan los hombres de guerra, acérquese, hagan arma de vuestras hoces y espada de vuestros asadones, diga el débil, fuerte soy. Están llamando a la guerra, a la batalla y desde el Antiguo Testamento. O sea que cualquiera se arme. ¿Con qué se armó David? Con una simple ondita y 5 piedrecitas y un palo, un callado. ¿Con qué abrió el mar rojo Moisés? Con una simple caña. Entonces el Señor, hermano, es el que te va a dar las estrategias. Y cuando el Señor te dé una estrategia, por muy sencilla y simple que se vea, va a dar resultado, porque lo que es de Dios prevalece y lo que no es de Dios no prevalece. Romanos, 1 de Corintios 9:26 habla de una pelea. Si yo corro, no a la aventura, y si yo peleo, no es dando golpes al aire. O sea que hay que conectar los golpes donde es y
¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes que identificar lo que está atacando. No como, por ejemplo, como dicen por ahí, las oraciones tumbamango. Usted sabe cuáles son las oraciones tumbamango. Tirar piedra a lo loco, así, hermano. Y el mango que caiga maduro, como sea, lo va a tumbar, hermano, pero sin dirección ni nada. Se pone, hermano, a tirar piedra como sea. No, hermano, aquí tú tienes que identificar el objetivo. Es como disparar, hermano. Cuando tú disparas, o sea, viene y el objetivo, empiezas a mirarlo a través de un lente. Y cuando ya está localizado el objetivo, bien enfocado, dispare, vas a dar al blanco. Así también es acá. Las oraciones aquí son como un misil balístico que tiene que ir dirigido hacia un blanco. No, hermano, como sea que salga. Entonces tú tienes que identificar cuál es el hombre fuerte que está atacando tu iglesia, tu casa, que se está moviendo en tu casa. ¿Cómo lo sabes? Por el denominador común, y a veces hay sueños que también Dios te informa a través de sueños, visiones también. Como una hermana que la estaba orando y mientras la estaba orando vio allá en Chile, vio un indio de esos, mucuchí, mapuche se llama. Y ella lo vio con su plumaje bien largo y todo, y estaba, o sea, corpulento y sin camisa. Yo le dije, no, ese es un espíritu familiar territorial. Ya tiene tiempo de estar ahí porque tiene confianza y se quitó la camisa. Porque nadie llega a visitar una casa, hermano, bien vestido. Imagínese que una visita llegue a su casa y se vaya quitando la camisa. Ya cuando se quita la camisa ya es porque tiene bastante tiempo. Sí, entonces uno lo identifica, lo reprende y lo echa fuera. Mira. Entonces él decía, de tal manera peleo, no dando golpes al aire. Entonces que usted tiene que localizar bien el objetivo. Amén. Romanos 13:12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Vistámonos de las armas de la luz. O sea que ya estamos en el tiempo final en que la guerra espiritual se hace fuerte, como lo dice la palabra de Dios en Apocalipsis 12:12. Hay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Ya el tiempo de él está corto. Y él sabe que lo van a lanzar después, primero a un abismo, condenarlo 10 años. 10.000 años, 1.000 años son, el milenio. Durante el milenio lo van a condenar en un abismo. Lo va a meter el arcángel Miguel. Dice, y vi un ángel que descendía del cielo, ese es Apocalipsis 21, con la llave en la mano y la llave del abismo, y prendió al dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, lo encerró en un abismo y puso un sello sobre él para que no saliese a engañar más a las naciones hasta que los 1.000 años se han cumplido. Después que pasen los 1.000 años, dice, cuando pasen los 1.000 años, Satanás será suelto de su prisión. Saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, que simboliza a Rusia ahora en este tiempo y a otras más. A Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la gran batalla, el número de los cuales como la arena del mar. Y rodearon el campamento de los santos, Israel, y de la ciudad amada, Israel. Y cuando ya estaban cantando victoria, descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado y arrojado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y dice que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vemos que en Nehemías 4:14, ya se lo leí, y Efesios 6:10 al 18, es un pasaje más extenso, donde Dios nos da un panorama completo a través del apóstol Pablo de un manual de guerra espiritual, en el cual describe todo, cómo se hace la lucha y todo. Dice, por lo demás, Efesios 6:10 al 18, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es el Señor? El Señor Jesucristo. Y el poder de su fuerza no es tu fuerza, es la fuerza de Jesús. Si tú lo vas a resistir con tu fuerza, hermano, los demonios tienen más fuerza, hermano, que los seres humanos. Es con la fuerza de Jesús, no vivir tú, sino Jesús es el que vive en ti. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura del Hijo de Dios, toda, para que podáis resistir las acechanzas del diablo. Acechanza, ¿qué es? Un enemigo que no te deja quieto, donde tú te metes, te está persiguiendo y te metiste ahí, saliste para acá, te anda vigilando. Pues claro que no es el diablo, son sus demonios, ya expliqué. Entonces te anda vigilando, estamos vigilados por todos lados. Y la cuestión que es una guerra invisible, una guerra que tú no ves a tu enemigo. Esta es la guerra más difícil que hay.
más que la que libraba el rey David, porque el rey David era una guerra visible, material, física, que veía a sus enemigos y él podía ocultarse. Pero de un enemigo invisible hasta puedes estar hasta en el servicio y tú cargarlo, montarlo aquí en el hombro y caerte una sueñera, hermano, y él montaba arriba de ti. Muchos hermanos, Dios les ha abierto los ojos espirituales y han visto demonios, hermanos, montados en la cerviz de hermanos de la iglesia, en los hombros, hermanos. Y vas a leer la Biblia y él... y te dormiste, hermano. Por eso que le digo que es una guerra difícil, hermano. ¿Por qué? Porque es en los lugares celestes, otra dimensión, otro ámbito, otro panorama, diferente a este que es tangible, que es palpable, que tiene olor, tiene sabor, tú lo detestas por todos lados. Bueno, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir las acechanzas del diablo. Porque en el 12 dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra niveles jerárquicos, jerarquía, desde el mayor hasta el menor. Primero, ¿a quién nombraron? A Satanás. Acechanzas del diablo te nombran al primero en mando, que es Satanás. Y después dice, contra principados, a nivel de continentes, potestades a nivel de país, gobernantes de las tinieblas a nivel de departamentos y de todo eso, y estados. Amén. Después, huestes espirituales de maldad, soldaditos, rasos. Amén. Está pero bien organizado. Y dice, en los lugares celestes. Y habla que tomemos toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Amén. Te va a venir un día malo, porque hay tiempo de guerra y tiempo de paz, como lo dice Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 3. Hay tiempo de guerra y tiempo... A todos nos va a llegar el tiempo en que estamos en guerra. Y cuando te llegue ese tiempo, tienes que tener toda la armadura de Dios bien vestida. Amén. Y dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Mire bien. Y dice, y habiendo acabado todo. Cuando tú crees que tienes un respiro y ya hay una tregua y se acabó todo. Dice, está pues firme. Otra vez te dice, 2 veces te dice. Dice, y habiendo acabado todo, está firme. Y después te dice, si no entendí, está pues firmes. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esas son la palabra de Dios. Lomos no es esto. Claro, aquí lomos, pieza física, sí es esto. Amén, la cintura aquí. Estos son los lomos donde se pone la correa. Y las armas van aquí puestas, como la llevan los soldados. Los lomos, pero lomo espiritualmente viene siendo esto, como lo dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 1:13. Ceñidos los lomos del entendimiento. Usted no entiende con esto, usted entiende con esto. Ceñidos pues los lomos del entendimiento con la verdad, con la palabra de Dios. Juan 17:17, santifícalos en tu palabra es verdad. O sea que usted tiene los lomos ceñidos con la verdad, esto. Que la palabra de Dios more en abundancia en usted, Colosenses 3:16. More en abundancia y nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas y entonces harás prosperar todo tu camino. Entonces vemos que el libro de Josué que es conquista. Y aquí le están dando las instrucciones a Josué. Y las instrucciones es que primero conquístate tú de palabra para que salgas allá. O sea, para la mente hay que ir bien mentalizado. O sea, con la palabra para todo. Y que more en abundancia, no poquito. También dice con la coraza de justicia. La coraza de justicia era como un chaleco. Era algo que lo protegía, hermano, en sus partes genitales y en sus pechos, en su corazón. Era una pieza, o sea, fuerte. Si venía una lanza no le hacía nada. Bueno, todo eso tiene un significado espiritual y es más profundo. Después se los explicaré porque eso es una clase especial de la armadura del Hijo de Dios. Después sigue la otra pieza, el calzado, el calzado apresto del Evangelio. ¿Quiénes son los que están evangelizando? Los que no están evangelizando no tienen nada, están descalzos. Y cuando van a la guerra, el enemigo por eso le tira tachuela, le tira espina, cadillo, perrito, puntilla, clavos, de todo. Y, hermano.
Fíjense, dice, tomad toda la armadura de Dios. No que yo tengo el yelmo, pero estás descalzo. ¿Cómo vas a ir? Imagínense los soldados, hermanos, metiéndose en una guerra por ahí descalzo. Eso es tremendo. Y si hay vidrios por ahí, hay de todo. Entonces dice, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 12:11 que hemos vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero de Dios y la palabra del testimonio yendo a evangelizar. Amén. O sea que una arma poderosa para vencer a Satanás, número 1, la sangre de Cristo, y número 2, evangelizar. El testimonio de Jesucristo, amén. Ir a llevarlo. Entonces, fíjense que aquí dice que la has vencido, y aquí en Efesios 6, como 6 que 14, habla, hermano, que tenemos que ceñirnos, o sea, para estar completo en la armadura de Dios. Amén. Bueno, vamos por el calzado apresto del evangelio. Ahora viene la otra pieza, dice 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que esa es la cuarta pieza, con que podáis apagar todos, no uno, sino todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué son dardos de fuego? ¿Qué entienden ustedes por dardos de fuego? ¿Cómo? Pensamientos incendiados, que te incendian y la persona quiere matarse, no aguanta. Y si lo han traicionado para pensando y enseguida quiere sacarse esa flecha y otra vez le vuelven. Y es una lucha fuerte, incesante y el enemigo a través, es una agonía taurina. Usted ha visto los toros, cuando lo están toreando un banderín y el toro así, hermano, y le va chorreando sangre. Después otro banderín, esos son los dados. Y otra vez la agonía. Y otro más, y va botando sangre, se va desangrando. Lo hacen un colador tremendo, hermano. Así también te hacen un colador aquí en la mente. Esa lucha es fuerte, es la más tenaz. Te puedes ir para la China, para donde sea, y allá tienes la misma guerra, hermano. Los dardos de fuego. Entonces la única manera es tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La otra pieza viene siendo tomad el yelmo de la salvación. Es un casco protector en el mundo espiritual. Amén. Los soldados tenían el casco de hierro, de bronce. Y cuando venían, hermano, las lanzas, venían las flechas, no le hacían nada. Usted sabe que la cabeza es un miembro vulnerable bastante y atacado. Siempre tiran a dar la cabeza y es difícil el que se salve en la cabeza. Entonces tiene que estar bien protegido. El enemigo va a hacerte creer que tú no eres salvo. Y muchas cosas, hermano, te va a meter preocupación, te va a meter de todo. En la noche no te va a dejar dormir, te va a bombardear todo, te va a querer volver loco de todo. Entonces tienes que tener esa pieza bien puesta, el yelmo de la salvación. Y dice, y tomad la espada del Espíritu, amén, que es la palabra de Dios. Ahí no busques traductor, amén, porque ahí mismo está diciendo que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, pero no toda la Biblia. Hermano, trajo la espada. No, hermano, todo eso no es la espada. Porque si dicen el año 5 reinó el rey Usías, eso será espada. Eso no me sirve a mí para nada. Eso es historia. Entonces, usted tiene que buscar es lo que Dios prometió a través de las promesas, hacer una lista, aprendérsela de memoria. Por ejemplo, dice, el ángel de Jehová acampa en derredor de nosotros, nos protege, nos cuida y nos defiende. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, promesa, en Cristo Jesús somos más que vencedores, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Esa es la espada con que te vas a defender. Bueno, y de la espada del Espíritu, preste atención aquí, que aquí hay revelación. Dice, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando, ahí mismo lo hagan. No lo vas a separar. Eso va con la oración, orando. Tú vas a orar con la espada del Espíritu, con la palabra de Dios, y esa va a ser la oración más efectiva que hay. Porque es lo que Dios prometió, hermano, y Dios lo va a cumplir. Dios va a respaldar su palabra, hermano. A veces argumentos de nosotros y un poco de cosas, hermano. No, es la palabra, hermano. Lo que usted va a orar en base a lo que Él prometió. Si, por ejemplo, está orando por sus hijos, Señor, tu palabra dice que tú quitarías la iniquidad. Eso está en Isaías 59, 20 y 21. Quitarías la iniquidad de Jacob, Señor. Y la palabra que tu espíritu ha puesto en mi boca estarán en mis hijos y en los hijos de mis hijos, Señor. Y dice también que ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Isaías 54, 17.
Isaías 49:25. Tú dijiste, pero ciertamente, es verdad, Señor, lo que tú dices. Ciertamente, así dice Jehová, el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé, yo seré tu abogado. Cuando habla de pleito, un pleito, tiene que haber un abogado. Y tu pleito yo lo defenderé y yo mismo salvaré a tus hijos, dice Jehová. Amén. Entonces ya sabe cómo va a orar con la palabra. Bueno, hay muchas cosas que decir aquí, esto es profundo, si nos amanecemos, hermano, porque esto es extenso, solamente fue a darle un incentivo, a inspirarlo, para que usted se adentre también en la guerra espiritual, tenga éxito en todas las cosas, y todos vamos a ser atacados, hermano. Esta guerra es de todo. Desde que tú aceptas al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, entras de pies y cabeza en una guerra espiritual. Y el enemigo va a tratar, hermano, de traer derrota para ti, derrota para tu familia, hacer separación, hacer de todo. Pero si tú eres un gran guerrero, dice Josué, tendrás éxito en todas las cosas que emprendas. Dios te guarde y Dios te bendiga. Amén.